El gran capítulo de los trastornos de ansiedad incluye como diferentes morfologías que tienen los trastornos ansiosos. De estos no vamos a revisar todos, vamos a revisar los más frecuentes en la práctica clínica. Por ejemplo, el trastorno de angustia o pánico, la agorafobia. Las fobias específicas no las vamos a revisar, el trastorno de ansiedad o fobia social, que era uno de los intereses de la charla, y el trastorno de ansiedad generalizada. Estos trastornos influyen en la cognición y tienden a producir distorsiones de la percepción. Vamos a ver qué le pasó a la señora K. La señora K, una mujer joven de 35 años, se presenta al servicio de emergencias, refiriendo que mientras ella estaba en su escritorio, en la oficina, empezó súbitamente con dificultad respiratoria, mareo, taquicardia, temblor y un sentimiento acogedor de terror de morir de un ataque cardíaco. Un colega la ve muy mal, la lleva a emergencias, se le realizan electrocardiograma, hemograma, laboratorios de rutina, todos normales. Se deriva a psiquiatría y ahí, explorando un poco más a fondo, ella ya había experimentado 2 crisis similares en el último mes. Uno mientras iba conduciendo y el otro mientras estaba desayunando, pero no consultó porque los síntomas resolvían. Entonces ella pensaba que si consultaba en otro momento donde no estuviera sintomática, pues le iban a decir loca en emergencias. Esta paciente, este es un caso del Kaplan, se anota que como con cierta renuencia tomó la referencia para psiquiatría y quedó como la impresión de que probablemente no iba a consultar. Entonces hablemos de la clasificación. El trastorno de angustia o pánico es un trastorno que se presenta con crisis espontáneas. Ayer hablábamos del trastorno de estrés postraumático, en donde uno puede identificar, fue que hubo un gran estresor y a partir de aquí se desarrolló esta sintomatología ansiosa. La historia que dan los pacientes con trastorno de angustia o pánico es que sin ningún estímulo se presenta espontáneamente una crisis espontánea que pueden cursar o no con agorafobia, que ahorita vamos a entrar más a fondo con agorafobia. Esta crisis puede desarrollarse por etapas, es decir, en algunas presentaciones clínicas los ataques empiezan a ser subclínicos, yo les digo, digamos coloquialmente, conatos de pánico, ¿verdad? Porque los pacientes muchas veces lo refieren así, ¿verdad? Que empiezan a tener como pequeños picos de angustia que no llegan a ser ataques de pánico completos, pero que empiezan ahí como a mandar saludos antes de desarrollarse propiamente el trastorno. O pueden presentarse con crisis de angustia completos, pueden tener forma de ansiedad anticipatoria, es decir, que el paciente logra prever un poco en qué condiciones va a hacer sus crisis de pánico y por lo tanto puede haber a veces evitación fóbica de situaciones específicas y de nuevo agorafobia. Puede conducir este trastorno al abuso de alcohol o drogas, a depresión y a importantes restricciones ocupacionales y sociales. Es decir, es un trastorno que produce muchísima disfunción y al que hay que prestarle atención. Y generalmente en este caso tenemos mucha cooperación del paciente porque es el primer interesado en que hagamos algo al respecto, porque realmente es horrible tener ataques de pánico. La agorafobia puede presentarse sola, aunque generalmente está muy de la mano con las crisis de pánico. La ansiedad anticipatoria se caracteriza por el temor a sentir angustia, impotencia o humillación. Y muchas veces el paciente, una vez que tuvo un ataque de pánico, queda con lo que nosotros llamamos miedo al miedo, es decir, un gran temor a desarrollar una crisis de pánico que no logren controlar y que además los pueda poner en ridículo en una situación social. Los pacientes con trastorno de angustia a menudo tienen muchas quejas somáticas relacionadas con la disfunción del sistema autonómico.